postea, hay gente que publica: Cristo viene, arrepiéntanse, pero no están viviendo lo que publican. Hay gente que viene al culto y cantamos: cuando allá se pase lista, y cuando allá se pase lista, pero viven una vida que yo dudo que su nombre esté escrito en esa lista. La iglesia de Jesucristo del siglo XXI está atravesando una decadencia espiritual, porque los cultos ya no son como antes. Hoy tenemos bocina, hoy tenemos buenos instrumentos, hoy tenemos buenos músicos, buenos cantantes, pero no hay unción. Le decía yo que hoy en día queremos predicar con pura teología, pero sin espíritu. Hoy en día queremos cantar con bastante preparación, y eso está bueno, pero cuando sustituimos al Espíritu Santo por puro conocimiento humano, no vamos a bendecir a la gente, la vamos a entretener con pura palabrería. Cuando nosotros queremos realizar el ministerio con lo que yo puedo hacer, con lo que yo aprendí en el instituto o con lo que yo aprendí en el conservatorio, descartamos la unción del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque yo ya sé cantar. Por eso es que hay lugares donde invitan gente que canta muy precioso, suben, entretienen, se bajan y la gente queda durmiéndose. Yo conozco algunas solistas que no cantan bien. Ellas van adelante y el grupo va detrás como a 3 cuadras. Conozco a solistas que no respetan el tiempo, no saben de oído musical, no van afinadas, pero cuando agarran el micrófono hasta el puro diablo se va. Porque no es el talento. En el mundo, allá afuera, lo más importante es el talento. Aquí adentro, lo más importante es el Espíritu Santo de Dios. No estamos para entretener a la gente, no estamos para aburrir a la gente, estamos para edificar a la gente con el Espíritu Santo que ya tenemos adentro. Por eso es que la primera iglesia primitiva era una iglesia llena del poder de Dios. ¿Por qué? Porque antes de subir aquí tenían una vida de oración en su casa. Gracias por ese amén. Por eso los apóstoles del primer siglo, ¿tú crees que Pedro sanaba a la gente solamente porque era el favorito de Cristo? No. Pedro sanaba a la gente con su sombra porque Pedro le dedicaba tiempo a la oración. La Biblia dice que Cristo, antes de bajar a ministrar a las multitudes, pasaba las noches orando en el monte. Si Cristo pasaba la noche orando, ¿quiénes somos nosotros para no orar como Cristo lo hacía? Cristo era Dios. Cristo era el Hijo de Dios. Hechos capítulo 10 verso 38 dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Significa que Dios lo ungió a Cristo. Cristo no venía ungido, Dios lo ungió. ¿Cómo? Pasando las noches en vela en un monte orando. Cualquiera diría: pero ¿por qué Cristo oraba si Cristo era Dios? Cristo era Dios, pero tenía un cuerpo igual al suyo, igual al mío, un cuerpo materializado. No crea que Cristo tenía un cuerpo de un ángel. No, Cristo tenía el mismo cuerpo suyo. Cristo tenía las mismas debilidades suyas. Le daba hambre, le daba sueño, se cansaba, se dormía en la barca por el cansancio. Y me contaba una hermana que tiene 25 años de ser solista. En aquel tiempo, me dice, no habían bocinas. En aquel tiempo, me dice la hermana solista, no habían micrófonos inalámbricos. En aquel tiempo, me dice, no habían buenos pianos. No había nada de eso. Había concertina, guitarrón, vihuela, guitarra, pero eran unos cultos que había puro fuego de Dios. Entonces digo yo, ¿por qué ha aumentado la tecnología? ¿Por qué tenemos cosas tan lindas para cantarle al Señor? Pero ¿por qué muchas veces no hay presencia de Dios?
¿Por qué muchas veces tenemos buenos grupos, buenos invitados, gente que canta bonito, pero por qué no hay presencia de Dios muchas veces? ¿Por qué no son aquellos cultos como el tiempo apostólico? La iglesia de Jerusalén creció, se estableció y se desarrolló en medio de persecución, en medio de violencia. A la iglesia de Jerusalén la querían matar porque predicaban a un Cristo que recientemente habían matado y que seguramente los discípulos se habían robado el cuerpo y ahora decían que había crucificado, que había resucitado. Ese era el argumento de la época. Por eso querían matar a los discípulos, porque la gente de ese tiempo pensaban que los discípulos se habían robado el cuerpo de Cristo y que habían hecho una doctrina de alguien que no había resucitado todavía. Por eso es que la iglesia del primer siglo fue una iglesia perseguida, pero aparte de ser una iglesia perseguida, era una iglesia viva. Era una iglesia avivada. No tenían bocina, no tenían instrumento, no había micrófono inalámbrico para que predicara Pedro. Pero en su primer prédica, ¿cuántos se salvaron? Y en la segunda prédica, a veces en mis predicaciones cuesta que se salve un pelón, pero Pedro predicó sin micrófonos caros, y Pedro predicó sin bocina, y la gente se salvaba por miles. Y Pedro no tenía que decirle a la gente: reciba, reciba, guau, 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 guau. No, Pedrito venía y decía: ¿cuántos están enfermos? Amén. Va, pónganse ahí, pues, pónganse ahí. Ahorita lo vamos a sanar. Mi sombra, ahí va. Porque Pedro sabía lo que él cargaba adentro. Pedro sabía con quién caminaba. Porque Pedro sabía que tenía al Espíritu Santo dentro de su corazón, dentro de su cuerpo. No era su sombra, era lo que él tenía adentro. Y lo que está pasando en la iglesia de nuestro siglo presente es que todo lo queremos hacer con nuestros pensamientos. Lo que estamos pasando hoy en la iglesia es que queremos predicar con pura teología, pero sin espíritu. Queremos cantar por puro conocimiento de conservatorio, pero sin espíritu. Queremos cantar afinado, pero sin gloria de Dios. Queremos predicar un mensaje teológico bien hecho, pero sin presencia de Dios. ¿Para qué? La gente se lleva la cabeza llena de conocimiento, pero vacío el corazón, sin Espíritu Santo. Por eso yo le digo a la gente: no es necesario que usted se aprenda toda la Biblia. Con 4 o 5 versículos que usted se aprenda bien y los comience a vivir a como Dios le agrada, tiene suficiente para vivir una vida en el Espíritu Santo. Tiene suficiente para vivir una vida llena del poder de Dios. ¿Alguien quiere ese poder? Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Por eso es que me llama la atención que Juan, guiado por el Espíritu Santo, escribe, el apóstol Juan: mas la hora viene y ahora es. Jesús no está buscando adoradores para ayer ni para mañana, no, es ahora. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad.